¿Ya? Entonces, cuando hablamos de electricidad, inherentemente estamos hablando de corriente, voltaje y resistencia. ¿Alguien podría explicarme qué es la diferencia entre ellos? La, el voltaje es la cantidad de corriente, la resistencia es Puede ser como de un foco, ¿no? Como su voltaje siempre dice 100 volts, y su resistencia para que no se queme. Ya, ahora vamos a hacer unas... La corriente que es. Ok. es la energía. Bien. Después se lo vamos a sacar, ¿no? Denme 15 minutos. En 20 minutos. Ya, gracias. Son 8 y 20 minutos, entonces tengo 10 para esto. 15, 5, 20, no. Bien, ok. Cuando nosotros hablamos de corriente, de voltaje y demás, debemos siempre imaginar el mejor escenario donde esto se puede ser, es efectivo, mejor dicho. ¿De acuerdo? En ese sentido, vamos a hacer un pequeño juego. Voy a usar una simulación, pero si nosotros imaginamos, por ejemplo, si tenemos, perdón, bueno, es difícil dibujar con esta cosita. Tenemos un tubo, ¿de acuerdo? Y por aquí entra agua. Ya, sí, ahora está. Va a entrar agua por este tubo. Veamos si entonces algo mejor. Ahora. ¿De acuerdo? Va a entrar agua por este tubo. El caudal de agua que entra debería ser igual al caudal de agua que sale. ¿Cierto? Sí. Ahora, si internamente ponemos varias redes, acá, acá, acá y acá, ¿Estás tirando? No. redes ahí, ¿cuál va a ser el flujo de agua que va a salir? Menor. Menor. Entonces, esa es la resistencia interna. Tienen la corriente que sale, o el voltaje, cuánta corriente sale. ¿De acuerdo? Es importante tener estos conceptos. Ahora, volvemos acá. Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos en estos escenarios, vamos a ir viendo cada uno de estos. Intensidad. En este caso va a entenderse como la circulación de electrones que va de un punto a otro, como en el caso anterior, de un extremo a otro, ¿cierto? Entonces es en amperios. El voltaje, fuerza con la que los electrones pueden pasar de un espacio a otro, en voltios. Finalmente, resistencia en ohmios, las redes. ¿Se entiende la analogía? Sí. Sí, perfecto. Si eso es así, entonces, ¿qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica solo son electrones que se mueven en las últimas capas cuánticas, entonces las
partículas cargadas que pertenecen a los constituyentes atómicos de la sustancia, que pueden moverse de un punto a otro. Por ejemplo, un cable de cobre versus un cable de plata o un cable de oro tiene diferentes grados de transferencia de corriente eléctrica justamente por los electrones últimos en las últimas bandas de valencia. Entonces, esa transferencia de carga eléctrica de punto a punto debe por lo general denominarse arrastre, ¿no? Las partículas bajo la acción de un campo eléctrico. Ahora bien, cuando nosotros trabajamos en función de campos eléctricos, entonces debemos imaginar que si este es una dirección de movimiento, los campos eléctricos pueden tener este tipo de comportamiento. Esto es un campo eléctrico. Sin embargo, un campo magnético va a ser algo así. La diferencia es que entre estos dos hay 90 grados. Entonces aquí vectores, un vector en este sentido y otro vector en este sentido. Vale decir que un campo electromagnético no solo tiene un campo eléctrico, sino un campo magnético asociado a su propio movimiento. Esta es la razón por la cual, ve, campo magnético, esta es la razón por la cual normalmente se pueden hacer electroimanes. Lo que se hace es ordenar de forma paralela en un escenario isotrópico los vectores de campo electrónico, campo magnético. Entonces, entonces cuando se tiene una corriente eléctrica y hay desplazamiento a través del arrastre de un punto a otro, quienes se arrastran son normalmente electrones, pueden arrastrarse iones u otro tipo de partículas. Cuando esto sucede, entonces vamos a determinar el límite de la intensidad de corriente que es arrastrada. Si teníamos que la derivada era igual de la posición, era igual a la velocidad, ¿se acuerdan? En este caso, vamos a definir cuál es la derivada de la transmisión o la posición de las cargas en función del tiempo. ¿Notan la analogía? ¿Así? Carga, posición. En amperios. Entonces, un determinado número de cargas va a ser un delta Q, una cantidad de corriente. Cuando ustedes agarran y meten el dedo a la corriente, les pasa corriente. Les va a pasar un determinado número de electrones a su cuerpo, en un determinado flujo de ellos en el voltaje. ¿Me están entendiendo? ¿Se entiende? Entonces, si empezamos a considerar un trozo de conductor DL, que tengo la imagen acá. No tengo. Bien. Va a ser esto, por ejemplo, mi DL, mi distancia. ¿De acuerdo? Suponiendo que esto es circular, entonces la sección recta que va a atravesar. El número de electrones por la sección eficaz, por la distancia y la carga, es lo que yo voy a conocer como mi diferencial de carga. ¿De acuerdo? Estamos construyendo ahora todo este escenario. Finalmente, si yo hago la derivada de esto en función del tiempo, y yo sé que dl es la distancia, vale decir v por dt, esto con esto se va y me da la velocidad de transmisión de los electrones. Esto está en la presentación, por cierto. ¿Se entiende? Sí. Fácil, ¿no? La corriente, el número de electrones es la velocidad. Con unidad de tiempo. Fácil. Bien. Entonces, si calculamos la rapidez media de los electrones, como en el caso anterior, esa se expresa normalmente con un valor de 0.5 ¿qué? Amperios. Sin embargo, el campo eléctrico que los pone en movimiento, la imagen que hice hace un instante, es lo que mueve a todos ellos, se propaga con una enorme velocidad. A nivel cuántico, los electrones se mueven casi a la velocidad de la luz. ¿Con qué velocidad se propagarán estos electrones de un punto a otro? Con la misma velocidad, casi cerca a la de la luz. ¿De acuerdo? Entonces, la ley de Ohm. Definimos básicamente intensidad de corriente J, el número de electrones en función del área.
Ahora bien, hasta aquí nomás ya parece que he publicado la presentación. Sin embargo, vamos a continuar la otra parte. Después de esto creo que estamos en tiempo. Perfecto. Ya. Bien. Si esto es así, entonces, ¿qué dice la ley de Ohm? Hay una regla mnemotécnica que dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Hemos visto esto, ¿se acuerdan? Y ahorita acabamos de ver, Sí. ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo me puedo acordar esto para no olvidarme jamás? Viva la reina Isabel, yo le puse. ¿De acuerdo? Viva quién, la reina Isabel. Así nunca se van a olvidar de qué es la ley de Ohm. Es la relación de voltaje, resistencia y corriente. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a decirle ahora a Isabel que quiero hacer la relación de voltaje versus resistencia. ¿Se dan cuenta? Sí. Eso es todo. Básicamente eso es todo. Ustedes tienen en su guía ahora, vamos a hacer un electrodo. Vamos a hacer, de hecho, aprovechando esto, ¿dónde estás? PHAT, ley de Ohm. Enseguida vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es ahora medir varios tiempos. Van a tener otras dos cintas, se van a llevar, van a rehacer porque van a tener diferentes velocidades, ¿de acuerdo? Y después empezamos con ley de Ohm. Lo que vamos a armar ahorita, el circuito que está en sus guías, lo voy a armar primeramente virtual. Vamos a ver cómo funciona. Ustedes van a introducir ya los datos a ED o a Python. ED creo que usamos, ¿no? La siguiente semana, otra cosa, antes que me olvide. Empezaremos con Python. En el caso de que algunos de ustedes no llegasen a la nota, siempre he propuesto un trabajo de 4 ponderados sobre su nota final. O sea que si tienen 48 tendrían 52, si lo hacen bien. ¿De acuerdo? Así que si están interesados, les digo. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Ya? ¿Quieren ver primero sus notas? Sí. Ya. ¿No les doy todavía el trabajo? Todo bien. Lloraré, No, les ha reflexionaré ido y que me lo relativamente bien. El problema es su trabajo de investigación. Ese ha sido un dolor al corazón, les voy a decir sincero. ¿No? Y considerando que vale la mitad de su trabajo, de su examen, eso les ha bajado. Soy de la idea de que el estudiante que trabaja debe aprobar, y si trabaja bien, con muy buena nota. Entonces trabajen bien, al menos esta parte, ¿de acuerdo? Ya. Bien, aquí estamos observando justamente viva la reina Isabel, ¿recuerdan? Entonces aquí estamos viendo que el flujo de la corriente, estos puntitos en sí, son la resistencia. Vale decir que si yo aumento, quitamos esto, los puntitos se llenan, ¿cierto? Estamos viendo que la velocidad y el voltaje y la resistencia son directamente proporcionales. Bien. ¿Qué pasa si aumento el voltaje? También se aumenta la resistencia, ¿cierto? Y si disminuyo la resistencia, se aumenta la corriente. Bien. Entonces, el experimento que van a hacer más rato es justamente relacionado con esto. Por un lado, si yo despejo I, esto va acá atrás y la corriente, el voltaje y la resistencia crecen inversamente proporcional, ¿cierto? Mientras el otro es directamente proporcional. Es una línea recta. ¿De acuerdo? Ya. Bien, eso sería todo por esta parte. Vamos a seguir la guía. Vamos a tomar datos, por favor.